Señor, gracias una vez más, pueblo, por estar aquí conmigo compartiendo en este momento de esta tarde. Le doy gracias a Dios por este hermoso día, por este hermoso domingo, en el cual mucha gente, yo sé que mucha gente están con su familia, con su papá, con su tío, con su mamá. Un domingo especial donde todos en comunión están compartiendo en familia, celebrando la paz, la tranquilidad, la alegría que tienen cada uno de ustedes. Yo a esta hora yo vengo de parte de Cristo, de parte del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, como servidor y mensajero de Dios, como pregonero de su palabra, para traerte una palabra poderosa en el nombre de Jesús. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano, querida hermana, querido pueblo, pero yo sé que la gloria de Dios va a descender en estos tiempos. Aquel que no ha creído al poder de Dios, aquel que no ha creído a la palabra de Dios, va a creer a los milagros, porque los milagros de Dios son vivos y eficaces. Son promesas de Dios en la vida de cada ser viviente, en la vida de cada creyente. Todo aquel que cree en su nombre le dio potestad de ser hijo de Dios. Todo aquel que le dio, todo aquel. Así que yo a esta hora, hermano, yo quiero que tú te conectes conmigo, porque esta palabra te va a llenar, esta palabra te va a edificar, te va a sustentar. Apodérate de esta palabra, hermano, pueblo, iglesia, porque Dios es bueno, es misericordioso. Sus misericordias son todos los días, cada día son grandes sus misericordias, porque Dios sustenta a su pueblo, sustenta a sus hijos, y de Él dependemos. Así que sin más pérdida de tiempo voy a llevar esta palabra, pero antes yo quiero orar. Yo te doy gracias, Padre, a esta hora. Padre, vengo delante de tu presencia una vez más, Señor, para darte gloria, para darte honra, adoración, exaltación por los siglos de los siglos, y al que vive y al que reina. Todo plan del diablo, todo plan del brujo, todo plan del hechicero, todo plan del agorero, del santero, del macumbero, yo lo ato de pie y mano en el nombre de Jesús, con autoridad del cielo, apostólica y profética. Vengo declarando palabras sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia, sobre los hombres, mujeres poderosas, apasionadas, allí enamorados del poder de Dios. Yo declaro un mover sobrenatural sobre tu vida, un mover espiritual sobre tu vida, que ese mover espiritual te llene en lo más profundo de tu alma, y que tú puedas reconocer que el único Dios poderoso en esta tierra es el Cristo de la gloria, el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Yo declaro, Padre, un mover sobrenatural sobre esta palabra. Declaro un mover sobrenatural sobre esta palabra, que la unción apostólica y profética se mueva sobre la alabanza, sobre el sonido, sobre el oír de la palabra, se mueva la unción. Allí, Dios amado, yo declaro ahora que hay libertad en el oyente, libertad, Señor, aquel que cree en esta palabra, va a haber libertad, toda atadura, toda ligadura se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Declaro libertad ahora en el nombre de Jesús. Declaro libertad en tu vida, declaro libertad en tu hogar, por el poder de la palabra, y declaro, Dios amado, un mover sobrenatural. Ato todo plan del diablo, ato todo espíritu maligno de venganza, de odio, de rencor, de envidia, de chisme, de cuento, ato todo espíritu de maldad, espíritu de robo, ato en el nombre de Jesús. Ordeno ahora en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, que todo espíritu de maldad, de robo, de hurto, de secuestro, se va de nuestro lugar, se va de nuestra familia, se va de toda nuestra descendencia, se va de todo aquello que nos protege, porque solo el poder de Dios está ahí protegiéndolo. No puede tocar
nada que venga de Satanás nos podrá tocar, porque las puertas del infierno no van a prevalecer nunca contra la iglesia de Jesucristo. Las puertas del infierno no van a prevalecer nunca contra la iglesia de Jesucristo, porque hay una iglesia que se ha levantado para predicar el evangelio, un pueblo que se ha levantado para predicar el evangelio. Oh, Espíritu Santo, ministra esta palabra. Espíritu de Dios, yo paralizo todo dardo del diablo, toda mentira del diablo la paralizo en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la palabra. Declaro libertad en tu vida ahora y en la mía, por el poder de la palabra. Trae discernimiento, Señor, a esta palabra ahora en el nombre poderoso de Jesús, porque el que vive y el que reina por los siglos de los siglos es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, te doy. Gracias te doy, Señor, a esta hora. El mensaje que Dios te trae a esta hora, querido hermano. El mensaje poderoso que Dios te trae a esta hora, querida hermana, querida jovencita, padre de familia, abuelitos, ancianos, con el mayor respeto que ustedes se merecen, como pueblo de Dios, como creyentes de Dios, los bendigo en el nombre de Jesús. Pero yo hoy a esta hora, hoy domingo, yo traigo una palabra que te va a edificar. Y la palabra que Dios te trae a esta hora dice así: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hazte esta pregunta, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Ya te has hecho esta pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pregúntate, ¿cuál es la pregunta más importante en tu vida? ¿Cuál es la pregunta más importante en tu vida? El día de hoy, hazte esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta más importante en tu vida? ¿Cuál es lo más importante en tu vida? ¿Cuál? La pregunta más importante en tu vida hoy en día. La pregunta más importante es una que hoy en día aparentemente nadie se hace. Nadie hace la pregunta más importante en la vida. Yo no he escuchado gente que me ha preguntado: hermano, ¿cómo puedo hacer yo para ser salvo? Hermano, ¿cómo puedo hacer yo para ser salvo? Para conocer la vida eterna, para ir a la vida eterna. Hazte esa pregunta: ¿cómo tú puedes hacer para ser salvo? ¿Cómo debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que tú te debes hacer hoy en la vida. En tu actualidad tú tienes que hacerte esa pregunta: ¿cómo debo hacer yo para ser salvo? ¿O cómo ser salvo? Ya te preguntaste, tú que me estás viendo, ¿cómo debo hacer para ser salvo? La Biblia nos muestra que esta es una pregunta que ha intrigado a los hombres desde el principio. Desde el principio de Dios, la Biblia nos muestra que ha intrigado a los hombres y no se han hecho esta pregunta para preguntarse: ¿cómo puedo hacer yo para ser salvo? Porque el Evangelio, la palabra de Dios, ha sido predicada. Ha sido predicada en las calles, en las iglesias, en los barrios, en los pueblos, en los buses, en los microbuses, aún en los aviones. Ha sido predicada la palabra. Pero nadie se ha levantado a preguntar: hermano, ¿cómo puedo ser salvo? ¿O cómo puedo recibir la salvación? ¿O cómo puedo llegar a la eternidad? En Hechos 16:30, un hombre que reconoció que verdaderamente hay un Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. Hoy en la actualidad, el pueblo, el hombre, la mujer de Dios tiene que reconocer
que hay un Dios y que vive por los siglos de los siglos, y que a ese es el que le tiene que decir: Señor, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo en esta tierra? ¿Cómo puedo ser salvo en estos días? ¿Cómo puedo entrar en el reino de Dios? ¿Cómo puedo ir al cielo? ¿Cómo puedo entrar allá a la boda del Cordero? ¿Cómo? Hazte esa pregunta. Muchas veces cuando yo voy por las calles, a veces predicando, la gente me cierra la puerta o me abren la puerta y dejan escuchar la palabra, pero nunca me han preguntado: hermano, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo recibir la salvación? No, esa es una pregunta que hoy te la tienes que hacer tú. En Hechos 16:30, y dice así su palabra: y sacándolo, le dijo el Señor. Así, escucha bien. Y sacándolo, le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Tú sabes quién está haciendo esta pregunta? ¿Tú sabes quién está haciendo esta pregunta? Esta pregunta la estaba haciendo el carcelero que tenía encarcelado a Pablo y a Silas. Este hombre estaba allí reteniendo una bendición por medio de una naturaleza de hombre que lo estaba cegando, porque él no estaba viendo con sus ojos espirituales. Pero déjame decirte algo, que este hombre reconoció en el instante, en el momento, cuando él escuchó a Pablo y a Silas adorar en la cárcel, cuando los cimientos de la cárcel se movieron, cuando los cimientos de la cárcel se comenzaron a derrumbar, cuando las cadenas se comienzan a soltar, porque hay una liberación en su totalidad, hay una liberación rotunda, porque aún en el corazón de este hombre, de este carcelero, se rompieron las cadenas de atadura, se rompieron las cadenas de liberación. Allí fue liberado, se rompieron los grilletes, se rompieron toda atadura, toda ligadura de Satanás, se rompió en ese momento. Pero este hombre, el carcelero, necesitaba saber algo más todavía. Cuando Pablo y Silas están presos en la cárcel, aquello se derrumba por el estruendo del Espíritu Santo que entró cuando Pablo y Silas estaban adorando, declarando su libertad, porque en los momentos más difíciles es cuando podemos hacer que la tierra en el lugar que tú estés tiemble. Pero este es otro tema. Mi tema de hoy, que Cristo me dio para que tú traértelo, es cómo debo hacer para ser salvo. El carcelero estaba allí. Fue ministrado por la alabanza, fue ministrado por la oración, pero todavía faltaba algo. El carcelero descubrió la verdadera condición y necesidad que él necesitaba. El carcelero descubrió la verdadera condición en la que se encontraba y la verdadera necesidad que él necesitaba. ¿Sabes por qué? Porque él lo arriesgó todo por el contrario, todo lo arriesgó. Él no le importó. Él arriesgó todo por encontrar la libertad. Cuando él estaba allí, dice que él buscó una espada para matarse. ¿Por qué? Porque él miró que dijo: todos los presos se fueron, todos los presos escaparon. En el tiempo de los romanos, que a un carcelero se le escapara un delincuente, un asesino, le quitaban la vida. Pero el carcelero dijo: mejor prefiero quitarme la vida yo, aunque me la quite otro. No, yo prefiero quitarme la vida. Cuando ese carcelero se iba a quitar la vida, Pablo y Silas le gritaron y le dijeron: alto un momento, no te toques, aquí estamos todos, Oh, santo. Y el carcelero enseguida corrió hacia Pablo.
¿Sabe por qué? Porque Pablo ya le había predicado en la cárcel. Pablo estaba orando, Pablo estaba alabando, Pablo estaba rompiendo toda ligadura, toda cadena estaba rompiendo, pero había una libertad, pero esa libertad era en el carcelero, porque el carcelero iba a reconocer que iba a tener su libertad, porque él estaba dando el todo por el todo. Y dice la Biblia que el carcelero corrió, y dice que le dijo, y sacándolo le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuántas veces tú has preguntado qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuántas? Dime. Y dice que ellos le dijeron, Pablo le dijo, con Silas le dijo: ok, tú quieres ser salvo. Tú quieres ser salvo, José. Tú quieres ser salvo, Pablo. Pablo, tú quieres ser salvo. Pablo, tú quieres ser salvo. Pablo, José, Luis, Carlos, Milton, tú quieres ser salvo. Tú quieres ser salvo, Milton. Tú quieres ser salvo, Carlos. ¿Sabes qué? Le contestó Pablo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es lo único que tienes que hacer tú. Romper toda ligadura, romper toda atadura. Que la libertad llegue a tu vida. Creer en el Señor Jesucristo y serás libre tú y toda tu casa. Es lo único que tienes que hacer. Pero tienes que escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios viene por el oír. La palabra viene por el oír y vas a ser libre. Yo declaro que vas a ser libre en el nombre de Jesús. Esto es lo que el carcelero estaba pidiendo. Porque es la pregunta que tú te tienes que hacer en el día de hoy: ¿cómo puedo ser salvo? Entonces te voy a llevar a otra historia. Mateo 19:16. Y esto va concordando con lo que te vengo recalcando del carcelero, porque la salvación viene por esto. Mateo 19:16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Sabes quién era este hombre? Este era el joven rico. Este era el joven rico que estaba preguntando: ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré? Escucha bien. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Eso le estaba preguntando el joven rico. Y le dice Jesús: he aquí, le dice. Se le acercó y le dijo el rico: Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Él le dijo, Jesús le dice: ¿por qué preguntas acerca de lo bueno? Jesús le está diciendo al rico, al joven rico: ¿por qué? ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Oh, santo. El mismo Cristo le estaba diciendo lo bueno. ¿Por qué preguntas por lo bueno? ¿Por qué preguntas por esto? ¿Por qué? Dime, me asombra que tú preguntes por esto. Hermoso es mi. Él le dijo: solo uno es bueno, le dice. Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dice Cristo. Guarda los mandamientos, le decía el Cristo al joven rico. Hoy Dios te dice, hoy Cristo te dice: guarda los mandamientos de tu Padre. Guarda los mandamientos de tu Padre. Guarda esos mandamientos, porque cada uno de ellos tú vas escalando para alcanzar la vida eterna, para alcanzar el logro eterno que Dios te quiere regalar en este día, porque son parte de la salvación. Guardar los mandamientos de Dios son parte de la salvación.
Él le dijo, Jesús le dijo, tienes que guardar mis mandamientos. Guárdalo. El rico le pregunta, el joven rico. Él le dijo, ¿cuáles? El rico no sabía cuáles mandamientos eran. Pero Jesús le dijo, respondiendo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los mandamientos que yo te mando, porque son parte de la salvación a la vida eterna. Mandamientos escritos por mi Padre, le dijo. Escucha, el joven le dijo, todo esto lo he guardado, todo esto lo he guardado y lo he cumplido. ¿Qué me falta todavía? El joven le estaba diciendo, hay algo que me falta, pero no lo sé. Dime, Jesús, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, tú quieres ser perfecto, ve y vende lo que posee y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven enseguida y sígueme. Oh, santo. Algo que no le gusta al rico, algo que no le gusta al rico, al que tiene algo que no le gusta, eso lo aborrece. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ven y vende lo que posee y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. ¿Sabe qué hizo este? Pero al oír el joven esta palabra se fue triste. Se fue triste el joven rico, se fue porque era dueño de muchos bienes. Él no iba a entregar sus bienes por una salvación. Él no iba a entregar toda su riqueza por una salvación. Déjame preguntarte algo. ¿Tú crees que todas tus riquezas juntas te van a salvar en esta tierra? ¿O el día que venga Cristo? No te van a salvar. Entonces, ¿cómo es que tú quieres saber o preguntarte tú mismo cómo puedo hacer para ser salvo? ¿Cómo? Jesús te lo está diciendo al rico. A un joven rico se lo está diciendo. Vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres, dáselo y vuelve a mí, sírveme. Pero ¿sabe qué hizo el joven rico? Enseguida, al escuchar lo que Cristo le estaba diciendo, se fue triste porque era dueño de muchas riquezas, de muchos bienes. Él no iba a quedar en la pobreza. Pero el Padre Celestial, por medio de su Hijo Jesús, le estaba diciendo, sé perfecto, ven y vende lo que posee y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Le estaba ofreciendo tesoro, no le estaba ofreciendo bienes, porque el rico tenía bienes en la tierra, pero estaba despreciando los tesoros celestiales que están allá arriba en el cielo, los tesoros del Padre, los tesoros del Hijo y los tesoros del Espíritu Santo. Esos son los dones que Dios te está ofreciendo. ¿Cómo es que tú quieres ser salvo? Tienes que activarte. Tú tienes que comenzar a activarte. Actívate y busca tu salvación. Y Jesús dijo a sus discípulos, y luego de esto que le habló al rico, al joven rico, le habló esto a sus discípulos y le dijo, en verdad os digo, viene algo que es duro, pero es la realidad porque la Biblia lo dice. Es realidad porque la Biblia lo dice y no lo digo yo. Y dice, Jesús le respondió a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Que un rico entre en el reino de los cielos. Es difícil. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el rico entre en el reino de Dios. Oh, Sama. Oh, gloria a Dios santo. ¿Cómo es que tú quieres la salvación? Pregúntate, ¿cómo puedo ser salvo?
Te estoy hablando con la Biblia. Te estoy hablando con la Biblia, revelación de los cielos, revelación del Espíritu Santo, revelación del Cristo de la gloria y revelación de mi Padre celestial que está en los cielos. Al oír esto, los discípulos estaban llenos y asombrados y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse hoy? Oh, santo. Esa es una buena pregunta la que estaban haciendo los discípulos. Entonces, ¿quién podrá salvarse hoy? Si el rico no quiere soltar su riqueza, desprecian las cosas de esta tierra por recibir los tesoros celestiales que están en los cielos. Pero Jesús, mirándolos, le dijo a los discípulos, le dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios nada es imposible, porque cuando Dios te toca tu corazón y te dice que tienes que hacer eso, lo vas a hacer, porque Cristo rompe las ataduras, Cristo rompe la ligadura, y si vas a ser libre, Dios te va a regalar la libertad este día, el día que tú estés dispuesto a declarar en tu boca que Cristo está en tu vida, entonces la libertad va a llegar a tu vida. Y te va a regalar los tesoros que Él te está ofreciendo, no los de esta tierra, no los de este mundo, porque Cristo no es de este mundo. Él le dijo a Pilato: mi reino no es de este reino, mi reino no es de este reino. A mí me entristece ver que el pueblo de Dios, el hombre, el ser humano, la mujer, no ha podido comenzar a ver con sus ojos espirituales. Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. ¿Sabe qué otra historia te voy a llevar? Para que tú puedas alcanzar la salvación. La historia del buen samaritano. La historia del buen samaritano. Y dice Lucas 10:25, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Para heredar la vida eterna, ¿qué cosa tienes que hacer tú? Esto le estaba preguntando al intérprete. Ok, le dice Jesús, ¿tú quieres saber qué tú puedes hacer para heredar la vida eterna? Ok, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le preguntó. Ok, le dice. Y él le dijo, que está escrito en la ley. Que está escrito. El mismo Jesús le dijo, está escrito en esta palabra. En esta palabra está escrito. ¿Qué? Léela en ella, léela, está escrito, léela y está en ella. Y le dijo, respondiendo le dijo él, amarás al Señor, primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Eso hará para que tú heredes la vida eterna. ¿Cómo así? Le dice. Sí, para que tú vengas y heredes la vida eterna. Para que tú vengas y heredes la vida eterna. Tú tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Este hombre sabía los primeros mandamientos de Cristo, los primeros mandamientos de Dios, porque se los estaba recetando a Cristo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás, le dice. Hazlo y vivirás. Pero queriendo él justificarse, este hombre queriendo justificarse, así mismo dijo a Jesús,
¿Y quién es mi prójimo? Esa es una buena pregunta. Hazte, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo para ti? ¿Quién es tu prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de asalteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpe, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. El sacerdote lo miró y pasó por el lado, no lo ayudó. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino, no lo ayudó. Pero cierto samaritano, cierto hombre que no era rico, cierto hombre que no era cristiano, un samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Compasión por tu prójimo, compasión por tu hermano, compasión por tu amigo, compasión por tu vecino, compasión por aquellos que están allí golpeados, sufriendo. A ese, el que tú tienes que verlo, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es? El que fue hechura por ti. Este samaritano tuvo compasión y dice que acercándosele, vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellos y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, porque en ese tiempo cabalgaban sobre camellos, sobre asno, sobre camello. Dice que lo montó en la cabalgura sobre el cual iba. Se bajó él, donde él iba montado. Se fue a pie. ¿Para qué? Para montar al hombre que estaba golpeado. Lo montó sobre la cabalgadura de su animal en el cual él iba montado. ¿Para qué? Para llevarlo a un mesón, a donde lo cuidaran. A donde lo cuidaran. Al día siguiente sacándolo, dice que sacó 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo: cuídalo, todo lo demás que gaste, cuando yo regrese te lo pagaré, con todos los gastos pagados. Dios dejó pagado a ese hombre golpeado, con todos los gastos pagados. Ese samaritano dejó a ese hombre ahí para que lo atendieran, a su prójimo. Hoy, ¿cómo es que tú quieres heredar la vida eterna si tú no estás haciendo nada por tu prójimo? Dime, ¿cómo es que tú vas a entrar confiadamente al trono de la gracia? ¿Cómo es que tú vas a entrar confiadamente al reino de la gracia? ¿Cómo es que tú vas a heredar el reino de Dios, la eternidad? Y él le dijo: el que tuvo misericordia, o el samaritano, el sacerdote, ¿cuáles de estos hombres se compadeció del hombre que estaba golpeado? De esto le estaba preguntando Jesús a este hombre. ¿Cuáles de estos se compadeció por el hombre que estaba golpeado? Él le dijo: el que tuvo misericordia de él, el que tuvo misericordia de él, ese es el que tuvo misericordia de él, ese fue el que tuvo compasión de ese hombre. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo, Jesús te dice a esta hora: ve y haz lo mismo de este samaritano, haz lo mismo de este hombre, hazlo, para que tú puedas recibir y heredar la eternidad. Esto es parte del proceso de alcanzar la salvación, de que tú seas una persona nueva en Cristo, una persona nueva en Dios. Solo vengo a darte esta canción. ¿Sabes qué dijo Job 25:4? ¿Cómo pues se justifica el hombre para con Dios? ¿Cómo? ¿Cómo se justifica el hombre para con Dios? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo se justifica? ¿Cómo? ¿Sabes qué dijo el salmista? ¿Quién habitará en tu tabernáculo, Dios?
Oh Espíritu Santo, el salmista decía en el Salmo 15:1, ¿quién habitará en tu tabernáculo, Padre? ¿Quién habitará en tu tabernáculo de la eternidad? Eso decía el salmista. ¿Quién morará en tu monte santo, Señor? ¿Quién morará? El salmista era un hombre que cantaba cánticos de alabanza. Estaba enamorado de Dios. El rey David estaba enamorado de Dios. Los que habitarán en el monte santo de Dios son aquellos que creen en Cristo, aquellos que creen en Jesús, aquellos que saben hacer el bien, aquellos que ayudan al prójimo, aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Estos son los que van a conocer la eternidad. Estos son los que van a conocer la herencia de la eternidad. Son estos los que van a conocer la salvación para ti y para tu casa. Dijo David, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra y justicia, el que habla verdad en su corazón. 1. El que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. El cuyo ojo, el perverso, el menospreciado, pero él ora a los que temen al Señor. El que aún jurando perjuicio propio no cambia. El que su dinero no da intereses ni acepta soborno contra el inocente, sino el que hace estas cosas permanece firme ante el trono de Dios, ante la voluntad de Dios. ¿Cómo tú quieres que ser salvo? Dime, ¿cómo te haces esta pregunta? Entonces, esta es la realidad para que tú puedas alcanzar la salvación. Para que tú puedas alcanzar la salvación de Cristo. Tú te puedes hacer esta pregunta, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Claro, cree en el Señor Jesucristo, guarda sus mandamientos, da la vida por el prójimo, ayuda a tu prójimo, porque Él está necesitando de una ayuda, de un buen samaritano, para que tú guardes los mandamientos de Dios. El que hace estas cosas permanecerá firme, dice Dios. Permanecerá firme, dice su palabra. Entonces, Proverbio 29. Vamos a ver el proverbista 29. Y dice el Proverbio 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Así dice el proverbista 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, yo he limpiado mi corazón, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? Dime, pero escucha. Dice el proverbista, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Pesas desiguales y medidas desiguales, ambas cosas son abominables para Dios. ¿Quién puede decir, yo he limpiado mi corazón y estoy limpio de pecado? Si las pesas desiguales y medidas desiguales, ambas cosas son abominables para el Señor. Ambas cosas son abominables para el Señor. Aún por su hecho se dan a conocer. Un muchacho sin conducta es pura y recta. Aún por su hecho, aún por tus hechos te das a conocer. Un muchacho si su conducta es pura y es recta, entonces tú vas a guardar los mandamientos de Dios. Dice Nahum 1:6. Seguimos viendo el tema. Esto está sobre el tema de cómo puedo ser salvo. De cómo puedo ser salvo. Vimos primeramente creer en el Señor Jesucristo y serás salvo todas tus cosas.
Miramos al rico que Jesús le dice: ve y vende todo, ve y vende todo, porque yo te daré las cosas, los tesoros de los cielos, y dáselo a los pobres. No quiso el rico, prefirió irse y no vender sus bienes. Y después, el tercero, que es guardar los mandamientos de Dios. Y seguimos, ahora vamos con Nahum. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién permanecerá delante de la ira de Dios? ¿Quién? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Dice Nahum. Este profeta menor estaba declarando: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? ¿Quién? Claro. Pero dice el 6: ¿quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Su furor arde como fuego, y antes en las montañas se derrumbarán, se desmenuzarán. Dice que antes de todo esto las montañas serán desmenuzadas, su ardor arderá como fuego. El Señor es bueno, el Señor es bueno, pero también es un refugio seguro. El Señor es un refugio seguro. Cuando lleguen las dificultades, Él está cerca de aquel que confía en Él. Pero arrasará a sus enemigos con una inundación arrolladora. Él perseguirá a sus enemigos en la oscuridad de la noche, porque traman contra el Señor. Él los destruirá de un golpe. No necesita golpear dos veces. Jesús no necesita golpear dos veces. Él va a destruir a sus enemigos con una sola vez. Porque hay gente que está tramando cómo destruir a Dios. Hay gente que está tramando cómo destruir al Cristo. Hay gente que está tramando cómo destruir al Espíritu Santo. Entonces déjame decirte que esta gente Dios la va a destruir primero. De un solo golpe, no la va a destruir con doble golpe. Sus enemigos enredando como espinos. Sus enemigos enredados como espinos y tambaleándose como borrachos, serán quemados como hierba seca en el campo. Así serán aquellos que no quieren nada con Dios, aquellos que están aborreciendo a Dios, aquellos que están aborreciendo al Espíritu Santo, aquellos que están aborreciendo al Cristo de la gloria, aquellos que están aborreciendo el Evangelio, aquellos que están aborreciendo el apresto del Evangelio, aquellos que están aborreciendo a los hijos de Dios. Así mismo Dios va a destruirte, así mismo Dios va a destruir a Satanás, va a destruir al brujo, va a destruir al hechicero, va a destruir a todo aquel que quiera destruir los planes de Dios. Primero la mano de Dios vendrá sobre la vida del que quiere destruir a Dios. Dice Mateo 19:25. Dice Mateo: sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Los mismos discípulos preguntándole a su Jesús, a su mentor, a su Mesías, al hombre que caminaba con ellos, al hombre que comía con ellos, al hombre que disfrutaba con ellos, al hombre que con ellos miraron la liberación de los endemoniados, con ellos miraron la liberación del oprimido, con ellos miraron al paralítico levantarse, con ellos miraron que resucitaron los muertos. Entonces, ¿cómo los discípulos en ese momento se dieron cuenta y dijeron al mismo Mesías: ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús los miró fijamente y les dijo: humanamente hablando, es imposible, pero para Dios todo es posible, le dice. Hijos míos, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte, Señor. Pedro le dijo: Señor, todo hemos dejado nosotros para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio de esto? Pedro estaba como bofeteando a Jesús.
estaba exigiendo algo. ¿Qué recibiremos de esto? ¿Qué recibiremos a cambio de esto? De esto que tú nos estás diciendo. ¿Qué recibiremos? Hemos dejado nuestra familia. Hemos dejado todo por seguirte a ti. Pero ¿qué recibiremos? Le estaba diciendo Pedro a Jesús. Ok, le dice Pedro. Entonces Jesús le contesta. Ok, Pedrito. Ok, Pedrito. Les aseguro que cuando el mundo sea renovado, dice que el mundo va a ser renovado, va a ser nuevo. Oh, santo, escucha, el 28 dice, les aseguro que cuando el mundo se renueve, el Hijo de Hombre se siente sobre su trono glorioso. Ustedes que han sido seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dios es grande y poderoso. El trono de la gracia. Dios te está diciendo que te vas a sentar al lado de su Hijo. Dios te está diciendo que te vas a sentar al lado del trono de la gracia. Te van a dar un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esa es la herencia, la eternidad con el Cristo de la gloria. Esa es parte de cómo ser salvo. Esa es parte de cómo recibir la eternidad con el Cristo de la gloria. Y todo aquel que haya dejado casa, escucha bien, y todo aquel que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Oh, Sama. Oh, gloria a Dios. Qué poderoso esta palabra, qué poderoso este mensaje. Para recibir la vida eterna tienes que hacer todo lo que Jesús te manda. Despojarte de todas las cosas que no te pertenecen, de todas las cosas de este mundo que no te pertenecen, porque Él te quiere dar cosas mejores que las que hay en esta tierra. Jesús te quiere dar cosas más grandes y más buenas que las que hay en esta tierra, los tesoros del cielo, los tesoros del reino, que pasan sobre todas las cosas de este mundo. Oh, gloria. Cristo es poderoso, Cristo es eterno por los siglos de los siglos. Apocalipsis 6:17. Porque el gran día de su ira ha llegado. Porque el gran día de su ira ha llegado. Porque el gran día de su ira ha llegado. Porque el gran día de su ira ha llegado. Porque el gran día de la ira de Dios ha llegado. Pero es tiempo que tú te levantes y reconozcas que hay un Cristo de la gloria, y reconozcas y preguntes y digas: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo tener la eternidad con el Cristo? Hoy es tiempo que hombres y mujeres se levanten para ser salvos, para tener la eternidad con el que vive y que reina por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cuál es la pregunta más importante del ser humano? ¿Cuál es la pregunta más importante del ser humano? ¿Cómo puede estar bien con Dios desde ahora y por la eternidad? ¿Cómo puedes estar bien con Dios? ¿Cómo? En otras palabras, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo? Ahora bien, hay otra pregunta oculta. Hay otra pregunta oculta entre estos versículos. Una segunda pregunta clave. Una segunda pregunta clave. ¿Qué pasaría si muero sin estar bien con Dios? La respuesta la encontramos en esta y muchas citas bíblicas. La respuesta la encontramos en esta y muchas citas bíblicas. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene cosas grandes y poderosas para tu vida. Segunda de Tesalonicenses 1 y 8:9. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer,
pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer las obras de Satanás con poderes, señales, milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad de salvación. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán en esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en las maldades en lugar de creer en la verdad de Dios. Porque vendrá el engañador, el anticristo en estos tiempos, y habrán mucha gente que van a ser engañadas. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente no ha querido leer su palabra. Muchos de ellos no han querido buscar el lugar de salvación. Muchos de ellos no han querido buscar el reino de Dios y su justicia. Muchos de ellos no han querido decir: sí, Señor, yo te acepto como mi único Salvador, como mi único eterno en mi corazón, como mi único Rey en mi vida. Entonces, Él les llama de fuego para destruir, para derribar a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Sabe por qué? Porque entonces irán al infierno, irán a la ira, al infierno por la eternidad, aquellos que no quieren, que están en contra de la voluntad de Dios, aquellos que están levantando planes contra la voluntad de Dios, el brujo, el hechicero, el satanista, aquellos, el agorero, todo el que practica la maldad junto con el diablo. Entonces ellos, si no se arrepienten de ahora de conocer la verdad y que hay un Cristo que se levantó de la tumba para ir a la eternidad, entonces tú serás echado al fuego eterno, a la ira de Dios, porque la ira de Dios ya está el tiempo difícil, ya están los tiempos duros en el cual Jesucristo mandó a su Hijo, en el cual Dios mandó plaga a esta tierra, porque el tiempo de Dios está cerca. En los versículos de Daniel, en Daniel está todo. Allí Daniel, allí donde el ángel de Dios le dice a Daniel: no cierre este libro, no selle este libro, porque faltan todavía profecías que faltan por cumplirse. Allí están las profecías del tiempo que estamos viviendo hoy en este día, porque Dios viene pronto por una iglesia para levantar a su cuerpo, para levantar a una iglesia santa, limpia, sin mancha, porque tú eres parte de la iglesia de Jesucristo. Oh, gloria. Mi alma te alaba, Jesús. En los mismos textos hallamos la respuesta a la gran pregunta: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una promesa de Dios por medio de su Hijo, porque su Hijo vino a pagar un delito en el cual tú y yo cometimos, los pecados de esta tierra. Cristo los clavó en la cruz del Calvario, los pagó a precio de sangre para liberarte de esa maldición de la cruz, para que tú conozcas la vida eterna, y por medio de Jesucristo, ya que Él es el camino para ascender al reino de Dios. Porque de Él es la gloria, de Cristo es la gloria. Solo Él es merecedor de toda exaltación. Solo de Él. La buena noticia es que Cristo murió para salvarnos. Esa es la buena noticia. Cristo murió para salvarnos. Él recibió el castigo de los culpables. La ira injusta del Santo de Dios fue puesta sobre Él en la cruz del Calvario. Según la ley de Dios, nosotros somos culpables.
quebrantamos los mandamientos todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida quebrantamos los mandamientos de Dios. No somos perfectos, somos imperfectos en la carne. Porque la perfección de Dios es perfección de Dios. Porque Él nos hizo a imagen y semejanza. Lo que Dios hizo fue a imagen y semejanza. Perfección de Dios. Los que somos imperfectos en la carne. En eso que Satanás nos ha implantado a querer ver cosas que no son, para que las miremos como que fueran ciertas. Por eso es que Satanás está como león rugiendo, buscando a quien devorar, para que tú, hombre de Dios, para que tú, mujer de Dios, no te levantes en estos tiempos y digas, no, aquí estoy bien, no, aquí me quedo, no, aquí me acuesto, no, aquí me siento, aquí nadie me va a tocar. Ese es el hombre que Satanás quiere ver, ese es el hombre que Satanás quiere tenerte, allí te quiere tener sin que tú digas nada. Pero cuando tú te levantas a predicar el evangelio de Jesucristo, entonces allí es cuando Dios dice, yo protejo a mi hijo, yo protejo a mi ungido, yo protejo a mi ungida, yo profeto a mi predicador, yo protejo a mi evangelista. Dios te protege cuando tú haces las cosas de Dios. La ira de Dios no va a venir a tu vida, porque ¿sabes por qué? Porque cuando tú haces la voluntad de Dios, entonces tú vas a decir como dice el versículo, vengan a mí todos los que están cansados y yo los haré descansar. Lleva mi yugo que es rápido y ligero. Porque Dios te quiere dar la eternidad. Dios te quiere transformar en un nuevo hombre. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Escuche bien. Pero sabemos que todo lo que la ley dice Pablo, lo dicen a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El condenado por la ley es culpable, aunque haya hecho también cosas buenas. Así dice el apóstol Pablo. Sería ridículo que un estafador culpable plantee su libertad a un juez porque fue un buen esposo. La buena obra no quita las culpas, ni otorga perdón, ni en la ley, ni en los hombres, ni en la justicia de Dios. El mismo pecado y el mismo delito es. Efesios 2:8-9. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe en Jesucristo. Y esto es de vosotros, pues es don de Dios, no para obra, para que nadie se gloríe. Te lo voy a repetir. Efesios 2:8-9. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La obra que tú no hagas, eso no te va a salvar. Y tampoco no te gloríes por tu obra que tú haces, porque eso no te va a llevar a la salvación. El condenado necesita un indulto inmerecido, una gracia extraordinaria que sea a la vez legal. Tiene que ser legal. Las cosas que Dios haga por medio de ti van a ser legales. Las cosas que Dios haga por medio de ti van a ser legales. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué poder! ¡Qué gloria! ¡Qué gloria! Cristo te ama. Levántate, reconoce y di: hoy yo quiero ser salvo. Hoy yo quiero la eternidad. Ese pago fue cancelado para los que creen en Él. No es solo una verdad teológica, sino también una realidad histórica. Jesús exclamó colgado allí en la cruz. Allí en la cruz, Jesús clamó
anticipando su muerte. Juan 19:30 dijo, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, Padre, consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu de Dios. Allí cuando dijo Jesús, Padre consumado, he pagado mi sangre por los pecados de este pueblo, he pagado mi sangre por los pecados de este pueblo, he pagado los pecados, he pagado mi sangre por los pecados de estos hombres y estas mujeres en esta tierra. Y dice que exclamó su espíritu y desapareció. Consumido es, le dijo a Dios. Padre, consumido tu plan. Significa que la deuda judicial ante Dios del pecado ha sido pagada con la sangre del Cordero que quita los pecados del mundo. Oh, gloria. Gloria a Dios por la obra de Cristo a nuestro favor. Gloria, gloria, esa es una gloria poderosa y mayor, porque Cristo pagó por nuestros delitos y pecados en la cruz del Calvario. Dice ahora el Evangelio de Marcos 1:15, diciendo esto, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y cree en el Evangelio. Cree en el Evangelio, porque hay un Evangelio, como dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de salvación para todo el que cree. Para todo el que cree. Huye de tus pecados, huye de tus pecados, huye. Humildemente a Cristo, huye de tu pecado humildemente a Cristo. En fe, cree en Cristo, cree en el Cristo vivo crucificado, cree en el Cristo resucitado de los muertos. En ese tú tienes que creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Oh, Sama, Espíritu Santo de Dios, ministra, Señor, esta palabra. Oh, Señor. Hechos 16:31. Señores, le preguntó el carcelero. Señores, le preguntó el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le dijo. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo así? ¿A dónde hallo eso? ¿A dónde encuentro eso? ¿Cómo puedo hacer? Ok. Pablo le dijo, te voy a adoctrinar, te voy a preparar, te voy a adoctrinar porque hoy es tiempo que tú te doctrinas, le dijo el carcelero, porque tú has creído por esta palabra, porque la palabra viene por el oír, y como tú has creído, te voy a adoctrinar y te voy a bautizar. Entonces cuando Pablo lo doctrinó junto con Silas, el carcelero, entonces dice que le dijo, confiesa con tu boca a Jesús por Señor y cree en tu corazón que Dios resucitó de entre los muertos y serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judíos, entre griegos, entre negros, entre blancos, entre razas. No hay distinción, no hay distinción. Todo en abundancia, todo se lo daré, todo. Pues el mismo Señor es el Señor de todo. Todo lo que abunda, la riqueza para todo al que le invoque. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocaré a aquel quien no ha creído? ¿Y cómo creerá aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo oirá si a ver quién le predique? ¿Y cómo predicará si no se ha enviado a nadie? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, del bien.
Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El profeta Isaías estaba diciendo: ¿quién ha creído al anuncio del evangelio? ¿Quién ha creído al anuncio del Cristo? ¿Quién ha creído al anuncio del Mesías, el que vendría a salvar la nación, a su pueblo? ¿Quién ha creído? Así que la fe viene del oír, y el oír viene por la palabra en Cristo. Y esto te lo digo para que tú estés conforme. Lo último que te tengo que decir a esta hora: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todo lo que está en tu casa será salvo. Tu familia, tu tío, tu primo, tu amigo, tu sobrino, todo. Pero tú tienes que dar el primer paso, reconocer a Jesucristo como tu único Salvador, para que seas salva tú y toda tu casa. Para que seas salva tú y toda tu casa. Entonces allí vas a recibir la heredad eterna, la heredad de la eternidad, la heredad de la eternidad. Tú tienes que cumplir los mandamientos de Dios. Tú tienes que cumplir cada mandamiento de Dios. Como el rico, no seas como el rico cobarde, que el rico despreció los tesoros de los cielos, dejó la riqueza de los cielos y prefirió irse con sus bienes, porque dice la Biblia que es más preferible que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico con toda su riqueza. Entonces la riqueza tú no la vas a comprar, la salvación tú no la vas a comprar con las riquezas de esta tierra, con las riquezas de este mundo. La salvación es gratuita, la salvación es gratuita para todo el que cree en el Jesús. Todo aquel que cree en Jesús, hoy la salvación es gratuita. Levántate, levántate, hombre de Dios, levántate. Hoy es tiempo para que tú reconozcas que hay un Cristo, que hay un Cristo, que hay un Cristo de salvación. Levántate, levántate, levántate. Hoy es tiempo que tú reconozcas a tu Cristo. Hoy es tiempo que reconozcas a tu Cristo. Hoy es tiempo que reconozcas a tu Cristo. Hoy es tiempo, levántate. Levántate. Levántate, reconoce a tu Señor, reconócelo. Cierra tus ojos y reconoce al Cristo de la gloria. Vamos, reconócelo. Tú vas a sentir ahí donde estás sentado, tú vas a sentir una inundación. Ahí donde estás viendo en este video, tú vas a comenzar a sentir algo sobrenatural que va a entrar en tu vida. Yo declaro eso sobrenatural. Allí tú que estás acostada en esa cama, yo declaro que el Espíritu Santo entre en tu vida, que el Espíritu de Dios entre en tu vida. Va a reconocer en tu interior esa lluvia de Dios. Va a inundar ese cuerpo, la alma de Cristo. Las almas son de Cristo. Ahora Cristo comienza a inundarte. Vienen tiempos de gloria. Vienen tiempos de gloria, donde el Señor va a levantar, hombres poderosos, mujeres poderosas, hombres poderosos, mujeres poderosas, jóvenes apasionados de la gloria de Dios. Oh, santo, joven, tú que me estás viendo, esa circunstancia que tú estás pasando, ese problema que tú estás pasando, joven, hoy Dios lo cancela y te pasa a otro nivel. Él te va a hacer prosperar, todo tu camino. Pero Dios te dice este día: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando dice toda tu casa, tu familia, tu amigo, tu vecino, tu hermano, tu prima, toda tu descendencia, toda será salva. Gloria a Dios, vamos.
declara esa palabra. Declara esa palabra. Di: acepto a mi Señor Jesucristo. Acepto a Cristo como mi único Salvador. Dilo. Vamos. Yo puedo ver jóvenes declarando esa palabra. Yo puedo ver jóvenes declarando esa palabra, declarando que me levanto. Reconozco, miro jóvenes reconociendo a Jesucristo como su único Salvador. Decláralo, dile: reconozco que te levantaste de entre los muertos. Reconozco que te levantaste de entre los muertos. Hoy rechazo mi pecado. Hoy te entrego mi pecado. Hoy acepto a Cristo como mi único Salvador. Gloria, vamos. Hay una gloria mayor. Yo miro mujeres apasionadas. Miro mujeres que dentro de su corazón están por dar el primer paso. Miro mujeres que están por dar el primer paso y aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Sabes algo? Cuando tú aceptes a Cristo como tu Salvador, las cosas van a cambiar. Porque las cosas van a ser diferentes. Entonces, todo lo que es tuyo, todo lo que te pertenece, van a ser de Cristo. Entonces van a ser salvos. No los va a tocar Satanás, no los va a tocar el brujo, no los va a tocar el hechicero. Nada contrario, los va a tocar. Oh, Sama. Gloria. Yo doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa palabra. Gracias, Jesús. Ministra, Señor, a tu pueblo. Ministra a tu pueblo, a tus naciones, a los pastores, a la iglesia, a los ministros. Bendice a los profetas, a los evangelistas, Señor. En el nombre de Jesús yo los bendigo por el poder de la palabra. Te doy gracias, Señor, a esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret.